Cristo, Señor. Oh, mi Rey, digno eres, Señor. Digno eres, Señor, de toda alabanza, de toda adoración. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Dilo conmigo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Te tengo a ti, lo tengo todo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por ser tú ese ploroma eterno, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias por permitirnos conocerte, Señor, amarte, disfrutarte, Padre Celestial. Eres grande, eres perfecto, Señor, y eres todo en nosotros, Padre Santo. Queremos crecer más, Señor, en ese conocimiento tuyo, Padre Celestial, para poder entender qué es tenerte a ti, Señor, qué es que tú seas todo en vida, qué es lo que tú llenas a nuestras vidas, Padre Celestial. Eres grande, eres perfecto, Señor. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo, Padre Santo. Nada más se necesita, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, te alabamos, Padre Santo. Glorificamos tu nombre, Señor, porque es sobre todo nombre, Señor. Sobre toda situación, sobre toda conformidad, Señor. Eres tú el grande, Señor. Queremos solo tu voluntad en nuestra vida, Señor, que es agradable y es perfecta. Aún así no la entendamos, Señor. Queremos disfrutar de esa voluntad agradable, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, tu misericordia, Padre Celestial. Aún, Señor, por cada dificultad, Señor, porque tú eres el gran yo soy, Señor. Eres el alfa, el omega, el principio y el fin, bendito Dios de la gloria. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Padre. Glorificamos tu nombre, Cristo Jesús. En honor a ti, Señor, honramos tu presencia, Señor, con una ofrenda de aplauso, Señor, donde mostramos ese perfecto amor que has depositado en nosotros, Señor. Bendito Dios, Padre Celestial. Señor, y amén, Padre Celestial. Muy buenas noches para todos. Sean ustedes bienvenidos a este lugar, a esta su congregación, a este espacio de crecimiento y de enriquecimiento de la palabra del Señor. Siguiendo con la temática de los viernes, ¿me recuerdan cuál es la temática y el énfasis que tenemos en nuestras enseñanzas los días viernes? La oración. Y ya hemos cambiado nuestro chip un poco sobre el concepto, el por qué oramos, cómo oramos, para qué oramos, el horario en que oramos. Si hay una de las cosas que a mí personalmente me costó cambiar en mi pensamiento, era el horario de la oración. Siempre me han inculcado que era orar en la primera hora de la mañana. Y si yo quería que me alcanzara el tiempo, pues tenía que madrugar, o si no, no me alcanzaba. Esa es de las cosas más difíciles que costó a mi vida desvirtuar. Yo consideraba que si a las 5 o 6 de la mañana yo no oraba, el Señor no me escuchaba.
Imagínense el concepto que podía yo tener. Y cuando me cambian ese concepto, dicen, no, es que orar en todo tiempo. Entonces yo, bueno, Señor, entonces yo puedo orar al mediodía. Y resulta que no era el tiempo, era la disposición. ¿Y qué quería usted? Conversar, dialogar usted con el Señor. Esa ya noticia ya me gustó más. Antes era como una retahíla, ¿no? Señor, dame. Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Entonces empezamos a cambiar nuestro chip. Y hoy yo creo que el Señor diseñó desde la eternidad, lo tengo claro, el tema de esta noche, sobre todo en mi vida. Entonces espero que Dios pueda también hablarles a la de ustedes, porque realmente ha sido un proceso de enseñanza preparar esta palabra. Y como título la hemos llamado, La prueba tiene un propósito. Uy, Señor, entonces dámelas todas, ¿cierto? Si tiene un propósito, y ahorita que es que necesitamos analizar es cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida en esa prueba que yo estoy viviendo. Entonces, Señor, es que yo salí y me partí un pie. Ay, Señor, ¿y cuál era el propósito que yo me haya partido el pie? O sea, no es el por qué suceden las cosas, sino qué enseñanza me trae esa situación o esa prueba. Hemos visto los viernes anteriores que el propósito de la oración no es solamente la naturaleza de la oración, no es solamente para una común unión de nosotros con el Señor, tampoco es solamente el proceso de que la oración es un propósito eterno, sino que hay que entender qué es eso. ¿Qué es eso de la común unión? Cuando nos explicaba nuestra hermana Angélica eso de la común unión, cuando estábamos en la religión, esa comunión, ese término comunión era un evento. Es que vamos a hacer la comunión, ¿cierto? La primera comunión. Y era la primera vez que le enseñaban al niño a comer la hostia. Uy, sí, no se me olvidó el término. Ok, eso era el primer momento en que comía de Cristo. Pero resulta que cuando hablamos de la común unión, es desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Simple y llanamente porque fue decisión del Señor que usted hubiese sido engendrado en ese vientre y con esos papás. Yo a veces le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿usted por qué me escogió ese papá? No, sencillo, es el Señor el que sabe, como el mal chiste o el mal cuento de que para cada tiesto tiene su arepa, ¿cierto? Entonces, efectivamente el Señor sabe quién van a ser sus padres, cómo se unen, cómo trabajan. Pero también uno de los fines de la oración, aparte de esa comunión, es entender el significado, dice un término, padecer las pruebas. Ese término padecer tiende como a que voy a llorar, voy a sufrir, va a ser trágico el proceso. Y a veces ese padecer simplemente es un alto en el camino de su vida para que podamos entender cosas que suceden. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Qué quiere el Señor que yo aprenda? ¿Y para qué quiere que lo aprenda? Uno de los ejemplos es, ¿para qué usted está hoy en este lugar? ¿Para qué? Para aprender. ¿Y para qué aprende? ¿Para su crecimiento? ¿Será que para eso el Señor lo trajo a aprender? ¿Cierto que no? Para multiplicar esa información que tenemos. Ustedes imagínense, todos conocen a Baldor, ¿cierto? Al álgebra de Baldor y la aritmética de Baldor. Uy, ya empezaron a hacerme mala cara. Si Baldor se hubiera quedado con el conocimiento que el Señor le regaló, que fue la matemática, ninguno de nosotros hubiéramos adquirido ese conocimiento. No era para él, era para toda la humanidad, porque toda la humanidad conoce el álgebra de Baldor. La conocen en Europa, la conocen en Estados Unidos, la conocen en todas partes del mundo.
Entonces, siempre cuando uno la ve, uno dice, uy, ese Baldor no tenía nada más que hacer en la vida, sino fastidiarnos con las matemáticas. Pero son la base para muchas cosas en eso. El término padecer dice que es sentir física y corporalmente un daño. Ay, 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 o sea, el Señor quiere que nosotros suframos. ¿Usted qué cree? ¿El Señor quiere que nosotros suframos? Jamás, jamás. Lo que sucede es que el propósito es uno y tiene un camino. Pero como nosotros somos bien cabeciduros, nos gusta desviarnos del camino. Y el Señor siempre nos va a ubicar por la misma posición. Lo que Él diseña es para que se cumpla. Si nosotros nos desviamos, es usted el que va a empezar a sufrir. Y no se preocupe, no solamente son ustedes, somos todos los que estamos en eso. ¿Cuáles son ese padecer? Puede ser un dolor, una enfermedad, pena o castigo, y simplemente es algo que no tiene reversa. O sea, ¿se padece o se padece? Si usted se parte un pie como empezábamos, al otro día no puede decir, ay no, ya quedó listo, ya quedó arreglado. No, duele, significa que tiene que sentarse, significa que tiene que ir al médico o al sobador, a algunos les gusta el sobador, ¿cierto? Y va a haber un tiempo de quietud. De su rutinaria vida va a haber un tiempo de quietud. ¿Para qué quiere el Señor que usted tenga esa quietud? Para que aprendamos la común unión que debemos mantener con el Señor. ¿Para qué? Para meditar, sí, pero no podemos meditar si no aprendemos en la palabra. Entonces, ¿qué medita usted? Depende de lo que usted tenga. Depende de ese conocimiento que usted tenga. Porque a veces esas quietudes y estas pasividades a las que el Señor nos lleva, lo que hace es desviarnos más. ¿Qué hizo la pandemia? Desviar a muchos, ¿cierto? Ese es el que más me gusta. Ese padecimiento con los divorcios que se generaron, nunca habían compartido como pareja en la casa tanto tiempo. ¿Sí o no? ¿Ustedes se aguantaron a los que vivían? Bueno, yo creo que sí, ¿no? No creo que ustedes estén en esa lista. Soportaron, vivieron el estar en casa, encerrados, con su pareja viéndola ahí sí 24/7. Aprendieron a cocinar muy bien por eso, los que aprendieron a hacer tinto, ¿sí o no? Entonces, esa quietud genera, dependiendo de lo que usted y yo tengamos de Cristo, genera o un aislamiento mayor o realmente un tiempo de comunión más fuerte y fortalecido en nuestra vida. Es el ejemplo más puntual que podemos tener. Pero ahora miremos qué nos enseña Pablo a través de Filipenses capítulo 4, versículo del 10 hasta el 13. Filipenses capítulo 4, 10 nos dice, ¿quién escribe Filipenses? Nuestro gran amigo Pablo. Y va a hablar de él, inicia hablando de él. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Si era Pablo el que lo estaba escribiendo, ¿estaba hablando de qué? De que gracias porque se habían vuelto a preocupar por él. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hay 3 momentos en este versículo. 1, cuando Pablo siente agrado, porque la iglesia de los Filipos, ¿qué sucede? Esa es la iglesia donde más ayudaron a Pablo, donde más lo cuidaron, donde más, yo creería que es una de las iglesias donde más predicó, ¿cierto? Le ayudaban económica y materialmente, también estaban muy pendientes de lo que Pablo podía enseñar. Entonces imagínense que el tiempo había hecho que la iglesia se opacara, como en el tiempo de la pandemia. Entonces se opacaron, se aquietaron, listo, estaban pendientes de crecer, pero ya no con el mismo avivamiento,
con el que lo hacía. Entonces Pablo por eso se alegra. Por eso dice, me encanta, yo creería en mis términos diría eso. Porque ellos estaban pendientes, pero no estaban así como muy en ese avivamiento puntual. Por eso habla de que les faltaba oportunidad. El versículo 11 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, este término me gusta mucho, a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Será que nosotros vivimos de igual manera? Señor, me faltó para el arriendo. ¡Qué dicha! Jamás. Yo quiero ver el primero. ¿Cierto? Ok. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, en las buenas y en las malas, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Volvemos al tema de nosotros. Imagínense que si nosotros hacemos un seminario y estamos desde las 7 de la mañana, ¿a qué horas empezamos a bostezar? A las 6, ¿cierto? Antes de llegar, dice César. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene un hábito. Entonces, imagínense que la capacitación dura de 7 a 10 de la noche. De 7 de la mañana a 10 de la noche, pero no hay comida. ¡Qué felicidad! ¿Seguro? A las 10 ya estamos llamando, ¿cierto? Ok. Pero Pablo se acostumbró a estar bien, contento, porque lo expresaba, contento en las necesidades como en la abundancia. Mira cuán enseñanza nos está dando Pablo. Y la frase el versículo que casi siempre nosotros decimos como frase de cajón, se nos convierte en frase de cajón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando estamos pensando en el arriendo, ¿dónde está el Cristo que me fortalece? Cuando estoy en hay una situación, ustedes todos creo que deben tener el conocimiento de lo que pasa ahora con las EPS. Entonces vaya usted con una orden a hacerla autorizar. Le toca que ponga a Cristo por delante para que ayude por favor a la temática. Y si es urgente, todavía peor. Usted se sale de sus casillas. Usted se incomoda. Pero precisamente esos son los padecimientos a los que necesitamos aprender a manejar y por sobre todo aprender a orar. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre he tenido un concepto y en muchas ocasiones me toca pedirle mucho perdón al Señor. Yo le digo, Señor, usted me pule la paciencia mandándome a alguien muy, muy, muy lento. Me gustan las cosas rápidas. Y a veces me coloca a alguien que me toca sentarme a explicarle, a decirle, yo, Señor, más no, Señor, no. Ese es un padecimiento. Que usted sea demasiado activo y se encuentre con una persona pasiva. Le provoca a usted como dinamizarlo de alguna manera. De alguna manera. Cuando Pablo habla de contentarse en cualquiera que sea la situación, Pablo en esos momentos cuando estaba escribiendo la carta a Filipos estaba preso. Y era de los momentos en los que estar preso, coartado de la libertad, es un proceso de hambres físicas, es un proceso de deterioro corporal, pero Pablo habla de que él aprendió a contentarse en cualquiera que fuera su situación. Siempre miramos las situaciones difíciles como una tranca. Y Pablo nos está enseñando que si nosotros aprendemos a orarle al Señor de manera correcta,
No, ¿por qué a mí? Imagínate Pablo diciendo, Señor, pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué no le manda eso a otro? Que ese padecimiento lo tenga otro. Que ese faltante lo tenga otro. Y el Señor le diga, no, solo suyo. Porque quien necesita aprender es usted. A veces consideramos que las situaciones difíciles, más difíciles del mundo, las vive uno. ¿Sí lo han mirado? Uy, no, es que a mí me ha tocado muy duro en la vida. Demasiado difícil. Y usted mira la vida de su vecino y, mejor dicho, salte de la dicha, porque la suya es práctica y es bastante fácil de trabajar. Cuando estamos con Cristo y entendemos ese propósito eterno del Señor, nuestra oración no debe ser ni para quejarse, ni para discutir. Siempre hemos encontrado un singular cuando pierdes un familiar, cuando fallece, nos enojamos con el Señor. Pero ¿por qué Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo quitó? Como si fuera de uno. Es del Señor. Si no aprendemos a disfrutar el tiempo con las personas en vida, perdimos cuando ya fallecen. Porque tiempo es lo único que no podemos comprar. Por eso, mientras tiene a sus hijos pequeños, disfrútelos, gócelos, abrácelos y dígale al Señor en su oración, gracias Dios por las necesidades materiales que vivo, pero por la dicha de poder compartir con mis hijos. Gracias, Señor, porque es que a través de las necesidades aprendo y enseño a mis hijos a una dependencia de Dios. Si podemos ver en lo general, los chicos cuando están muy niños, si le das todo, ¿qué sucede cuando están grandes? Sufren, porque mamá y papá solucionaron todo, absolutamente todo. Entonces, cuando ese chico esté en dificultades, ¿cuál va a ser su modelo de oración? Señor, dame. Señor, yo quiero. Señor, yo necesito. No, Señor, gracias por lo que me enseñas. No me lo enseñaron mis padres, pero sí me lo enseñas tú. Entonces, démonos cuenta cuán necesario es que nosotros mismos aprendamos a entender ese propósito de esas dificultades y cómo oramos al momento de vivir la dificultad. Pablo también nos habla en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Pablo tiene algo específico y es que fue iniciado en Cristo. Todos sabemos la conversión de Pablo, ¿cierto? Saulo se convierte en Pablo. Entonces, fue iniciado en Cristo. Y en el cuerpo de Cristo es como aprendió todo lo que el Señor tenía como propósito para su vida. ¿Usted qué cree cuando Dios le dice a Pablo que tiene que ir a predicar a las naciones, habiendo sido un perseguidor de cristianos? Lo primero que dice, ¿a mí quién me va a creer? Todo el mundo me va a huir. ¿Qué le pasa, Señor? ¿Estás desubicado? No, es que ese era el propósito. Y para eso el Señor lo preparó siendo Saulo. Para eso el Señor lo preparó. Para eso pasó esas dificultades. Luego aprendió cómo tomar a Cristo como vida. ¿Cómo cree usted que podamos tomar a Cristo como vida? En las necesidades. Lastimosamente, como seres humanos aprendemos a estar muy dichosos en la abundancia. Pero en las dificultades siempre nos acordamos primero del Dios bombero. Ay, 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 Señor. Pero nunca dependemos del Señor. Señor, listo, mala decisión. Tomé la peor decisión de mi vida.
Me metí en un mal negocio. Perdí, Señor. Gracias, Padre, por esa dificultad que estoy viviendo. Porque o necesito ser más humilde, o necesito aprender a ser un buen administrador, o necesito aprender a depender de usted. Cualquier decisión en nuestra vida debe estar de la mano de la voluntad del Señor. Pero como les decía, a veces tomamos la palabra como frases de cajón. Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Ay, Señor, pero la verdad es que yo quiero un carro color rojo, marca Kia, porque es el que a mí me gusta, Señor. Pero no le preguntamos si el Señor realmente quiere que nosotros tengamos un carro. Si somos buenos administradores del carro. Si sabemos que mantener un carro cuesta. Entonces después pasamos la dificultad. Señor, pero es que yo le dije a usted que fuera su voluntad. Sí, pero pues hiciste la tuya. Punto. Entonces ahora pasa la dificultad. Entonces ahora aprendemos. Aprendemos. Pero en el aprendizaje está también es cómo dependes tú del Señor. No solamente es para pedir, ni para decirle al Señor yo quiero, sino para aprender la disciplina del Señor llamándolo de algún modo. El Señor tiene un propósito con nosotros. Cuánto nos desviemos es cuánto podemos sufrir. Que nuestra oración no sea una oración de queja, avance. Aprendió Pablo también cómo magnificar a Cristo. Que sea lo mejor de lo mejor y por sobre todo, cómo tener la vida de Cristo. En las situaciones difíciles y en las buenas. Entonces, en nuestro hogar, claro, somos excelentes líderes, tenemos una Biblia espectacular, la leemos, disfrutamos compartiendo en familia, pero al momento de la dificultad perdimos el trabajo. Se acabó la alegría en esa casa. Entonces, ¿qué generaba la alegría en la casa? ¿El trabajo o la vida de Cristo en nosotros? Debemos aprender a magnificar a Cristo y a tener la vida de Cristo. Para estar saciados y para vivir en dificultad. Cuando hablamos de estar saciados, me gusta mucho un versículo que tenemos en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 11. También Pablo nos enseña en este versículo, hasta esta hora padecemos hambre. Cuando usted entiende que hasta esta hora padecemos hambre, ¿qué significaría? Que llegó la comida, que llegó la hora del almuerzo, o que llegó la sobreabundancia que el Señor nos da. No la bendición, la sobreabundancia que el Señor nos da. Porque recuerde que dentro del propósito es que ya todos somos bendecidos. Todos. Pero aún tenemos en nuestra oración, señores, que no tengo y necesito. O sea, ¿estamos orando bien o estamos orando mal? Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Cuando Pablo expresa hasta esta hora padecemos, es porque hay un cambio. Entonces, Señor, aprendí en esa dificultad, oré por lo que tú querías enseñarme y empiezo a ver la sobreabundancia. Empezamos a ver la sobreabundancia, empezamos a ver lo que realmente es la directriz correcta del propósito del Señor. Cuando hablamos de las pruebas, siempre podemos analizar que la prueba genera dependencia. La pregunta es, ¿a qué? Deberíamos ser como Pablo, que la prueba nos genere una dependencia única y exclusivamente de Cristo. Pero a veces la dependencia se nos convierte en el problema.
y empezamos. Hay un faltante económico que es con lo que más lloramos en ocasiones, ¿cierto? Entonces existió el faltante económico. Entonces, Señor, pero es que yo no sé qué me quieres enseñar. Pero Señor, esto es difícil. Pero si ves que no me alcanzó, es que no me llegó el dinero, es que. ¿Cuál era la dependencia? ¿El orar en Cristo o el no tener claro por qué le ora a Cristo? ¿El buscar excusas o el aprender a depender del Señor? Muchas ocasiones nos quedamos en la dependencia del problema, no en el depender de Cristo. Los faltantes en nuestra vida, muchas ocasiones, y hablo de faltantes en todas las áreas, son por nuestras malas decisiones. Porque oramos al Señor, Señor, hágase su voluntad, pero un poquito de la mía. Y a veces tendemos a ser descarados. Señor, ¿queremos tal cosa? Bueno, si es su voluntad. ¿Se han escuchado? Entonces, la dependencia que nos genera la prueba puede también estar de dos puntos. O aprendemos a depender de Cristo y a través de nuestra oración entender que necesitamos arreglar un área de nuestra vida. De las cosas más dolorosas es que el Señor nos enseña a ser buenos administradores. Porque el ser administradores aprendemos a administrar tiempo que no es de nosotros, porque el tiempo no es nuestro. Aprendemos a administrar recursos, tanto materiales, económicos. Aprendemos a administrar talentos, dones. Y aprendemos a administrar la palabra del Señor en nuestra vida. Porque a veces leemos la palabra, ay, este versículo es bueno para Julanito. Mire que este amiguito está mal en esta área, yo creo que este versículo es para él, se lo voy a enviar. No, mi hermano, la palabra que usted lee y que el Señor le redarguye es para usted. Por eso yo trato de leer la Biblia despacito, porque es que a veces da muy duro, demasiado duro. Entonces, en la dependencia, sobre todo en las situaciones difíciles, debe estar enmarcada a mi común unión con el Señor, a lo que realmente el Señor quiere para mí, no lo que yo quiera para mí. Cuando hablamos de dependencia de Cristo, vamos a mirar el versículo Juan, capítulo 15, versículo 5. Personalmente lo he leído muchas veces y no entendía la dependencia. Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, que es Cristo, vosotros los pámpanos. Debemos estar pegaditos a Cristo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero nos consideramos valientes haciendo cosas sin él, haciendo unos planes sin él. Señor, gracias porque tu voluntad se ve reflejada en mí. ¿Seguro que es la voluntad del Señor reflejada en usted? ¿O es lo que usted ha hecho en sus fuerzas? Es por eso que cuando Dios hace un alto, pone un alto en el camino de nuestras vidas, es precisamente para eso, para que paremos y hagamos un análisis. Esa dificultad que podemos estar viviendo en estos momentos es lo que el Señor le dice a usted: cuidado, alarma. Y por regla general llegan por nuestras malas decisiones. Tu voluntad, Señor, y un poquito de la mía. Aquí no dice eso. Aquí dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hemos sido creación del Señor, somos hijos de Dios y estamos anexos a Él, pegaditos. Nosotros realmente no nos despegamos del Señor. Lo que sucede es que hacemos lo que queremos andando con el Señor. El Señor simplemente espera a cuando usted y yo buenamente aprendamos a depender de Él. Pero lloramos en las dificultades,
lloramos en los faltantes y nos quejamos de un eterno amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16, nos enseña Pedro. Aquí ya cambiamos de personaje, es Pedro. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ya le colocó calor, ¿no? Fuego de prueba. Antes era el estar contentos en las situaciones difíciles, en las situaciones agradables. Pedro aquí le coloca fuego. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois. ¿Quiénes somos? Hijos, herederos y coherederos. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. No, es que la vida en Cristo no era fácil. Es una vida de despojo y es una vida de criterio y de carácter. Esa es la vida en Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Solo cuando a nosotros nos sacan de nuestra zona de confort es cuando oramos al Señor de manera muy sincera, a cara descubierta, ¿cierto? Solo cuando hacemos eso y sacamos de nuestra vida cosas que ni siquiera conocíamos que podíamos hacer. Pierda su trabajo. Vamos a hacer de cuenta, perdieron su trabajo. Si usted es el caballero, lo siento, tiene una tarea peor. Es la cabeza del hogar, la casa funciona si usted provee. Yo les digo a los hombres cuando estaban leyendo el versículo de Pedro, de que las mujeres se sujetaban al esposo, alguien por allá me estaba esperando que yo hablara, porque ese versículo lo taché en mi primera Biblia. Ese versículo no va conmigo. Y lo taché. Cuando leímos ese versículo, volví, busqué mi primera Biblia y volví y lo encontré tachado. Así mismo a veces hacemos con nuestra dependencia con el Señor. Tachamos, ¿cierto? Pero esa dependencia con el Señor y esa cabeza del hogar es tan importante que es quien suple. El Señor provee, pero la cabeza suple las necesidades del hogar. Por eso le quité el tachón a esa Biblia, entonces compré una nueva y no lo volví a tachar, porque la responsabilidad de cabeza es mayor que la de nosotras. Nosotros somos ayuda idónea, ayuda idónea, yo decía. A veces lo digo, ¿no? Ayuda idónea. Pero cuando nos sacan de esa zona de confort, sobre todo en el trabajo, entonces descubrimos que sabemos hacer empanadas, envueltos, tamales, chorizos, de todo. Y cuando estábamos trabajando no cocinábamos porque no me quedaba tiempo. ¿Lo han pasado? Claro que sí, todos. Todos. El Señor conmigo tiene una manera más especial de sentarme, pero bueno, sigamos. El versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mira lo que Pablo nos trae a través de ese proceso de las pruebas. Por eso él habla del fuego. Cuando nosotros expresamos y decimos como tal y consideran vivir como hijos de Dios, el fuego siempre va a estar puliendo ese tesoro que Dios tiene en sus manos. ¿Quién es el tesoro? Usted y yo. Usted es la perla preciosa.
Las dificultades nos pulen. El fuego derrite y acaba todo lo que es débil. Y surge ese hijo de Dios de excelencia. El fuego es para eso. El fuego en la comida, ¿para qué es? Para procesar, para quemar y para sacar cosas nuevas. Para guisarlo y que coja sabor, ¿cierto? Ese es el fuego que el Señor trae a nuestras vidas a través del texto de Pedro. Las dificultades, si aprendemos que el método de orar en esas dificultades es por analizar qué es lo que el Señor hace en mi vida para crecer, la enseñanza va a ser mucho más práctica y la dependencia mayor. Ese es el fuego del cual habla Pedro. No esperemos que la vida en Cristo sea, re fácil. No, la vida en Cristo no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a sacar esas características de humanidad que mantenemos, de almatismo que mantenemos, para realmente tener el carácter de Cristo. Y todo depende de esa común unión que tengas con el Señor. Todo depende de tú cómo oras. ¿Cómo vas con ese propósito que el Señor tiene en tu vida? No, es que la verdad es que estoy muy ocupada. Es que, no, todavía no estoy preparado para servir. ¿Se han escuchado algunas veces eso, no? Es que aún no estoy preparado para servir. Es que no, a mí me hace falta mucha palabra para poder hacer tal cosa. Para poder predicar en el grupo. Para visitar a alguien y enseñarle a través de la palabra. No, Señor, todavía no. No me pongas esa prueba. Predicar no es una prueba. Servir tampoco. Es realmente la manera como avanzamos, como crecemos, como llegamos a ese conocimiento del Señor. Es así. Y cuando tenemos dificultades siendo hijos de Dios, predicando la palabra, a veces renunciamos. A veces renunciamos. No es que mire que yo fui a visitar una familia y qué familia tan difícil. No es que la familia no es la difícil, el Señor le llevó a esa familia porque es usted el que necesita aprender. Es usted el que necesita orar de manera correcta por esa familia. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Que sus dificultades sean simplemente porque estás en Cristo, porque estás creciendo en Cristo, porque aprendiste a depender de Cristo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Yo le anexaría a la palabra no se canse. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Siempre, en todo tiempo, en todo el tiempo. Dice Pablo, en la abundancia y en la escasez. Glorifique al Señor. En la alegría y en la tristeza, glorifique al Señor. Esa debe ser nuestro enfoque en la oración por esas dificultades, por esos momentos que no nos gustan. Yo sé que no nos gustan. Humanamente a nadie le gusta pasar dificultades. Ojalá todo fuera flor, todo un amor, ¿no? Pero también sería aburridor. Porque de las peleas viene la alegría del contentamiento, ¿no? ¿Sí o no? Cuando usted pelea con alguien, lo mínimo que viene es que alguna vez se vuelvan a encontrar, hablen, hasta tinto pueden tomar y pueden disfrutar de una tarde o un tiempo delicioso. Y cuando pelean los esposos, pues más. ¿Sí o no? Lo rico de la pelea es la reconciliación. Ok. Tenemos la gracia de la prueba, pero no la gracia del Señor en la prueba, no.
¿qué de gracia tiene tener pruebas? Como les decía, vivir la vida plena, pues debe ser agradable y no. Porque la vida, a medida que nosotros la vivimos en sub y bajas, aprendemos a crecer, aprendemos a convivir, ¿cierto? Conocemos y disfrutamos. Pero esa gracia la vamos a ver en 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 17 al 18. Dice Pablo también: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren los términos: porque esta leve tribulación, o sea, habla de que es fácil, simple, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para eso es, para poder aprender cada día más a glorificar al Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si concluimos, nos damos cuenta de que nuestras grandes preocupaciones, nuestras grandes dificultades, las pruebas a las que nosotros llamamos pruebas, casi siempre las amarramos a lo que vemos, ¿cierto? Por regla general, las dificultades más difíciles decimos que son las económicas. Quiero contarle que no. O las de salud. Quiero contarle que tampoco. Cuando nosotros vemos y nos encajamos en esas necesidades solamente de lo material, se nos olvida esa gloria del Señor, el glorificar al Señor. Por eso nuestra oración se convierte en una oración de quejabanza. Señor, ¿por qué yo? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué yo tenía que vivirlo? ¿Por qué no se lo dio al vecino? ¿Por qué me lo quitó? Cuando estaba haciendo esa palabra, pensaba mucho en esa palabra, ¿no? Cuando uno va a un entierro, aquellos que no son creyentes, pues empiezan, que ya se tiran al hueco, y tengo un lema, casi siempre me ha caído en lo que es: aquel que se quiere tirar al hueco del muerto es porque le faltó tiempo en vida para disfrutar con el muerto, ¿cierto? Pero no, Señor, y eso es una tragedia. No, esa no es la situación. ¿Por qué te lo llevas? Y en muchas ocasiones la frase es más de un adulto que de un niño cuando pierde a sus padres. Los niños cuando pierden a sus padres simplemente analizan a dónde se fue. Es la pregunta más básica que hace un niño cuando pierde a sus padres. ¿Y a dónde se fue? ¿Sí? Pero nosotros no. Por eso la palabra de que debemos ser como niños, para entender muchas cosas del reino, muchísimas. Cuando nosotros aprendemos a depender de lo que vemos, olvidamos lo que no se ve. Y entierros con trasteos ya no existen. Ya ni siquiera los que habían, porque ya los desenterraron y han sacado todo lo que habían guardado en el entierro. ¿Cierto? Es lo que nos desgastamos yendo a San Agustín a mirar con qué era que habían enterrado al cacique y todo eso. Entonces, cuando nosotros, el propósito del Señor en nosotros es una dependencia, es entender a qué me hace crecer esa prueba, cómo me está puliendo el Señor, es donde entendemos para qué el Señor nos permitió que le conociéramos. Para qué el Señor lo tiene sentado en ese lugar. Y para qué el Señor le ha dado la familia que tienes. Nuestro tiempo de oración debe estar, para los entendidos, debe siempre tener claridad de que la prioridad
de lo que tenemos para operar es la manera eficaz del propósito eterno. Ese es nuestro objetivo. Y somos entendidos. Todos los que estamos en este lugar somos entendidos. Pero a eso es a lo que nos lleva el Señor. Los bienes tangibles e intangibles, pues no se preocupe por ellos. No se preocupe por ellos. Dios sabe de antemano qué necesita cada uno y cuándo usted está preparado para administrarlo. ¿Por qué ninguno de los que estamos aquí nos hemos ganado la lotería? Primero, porque no la compramos. Segundo, porque no estamos preparados para administrar ese dinero. Sencillo. Porque siempre la pregunta, ¿y por qué no me la gano? Yo, pues si yo hiciera esa pregunta, pues perdí porque yo ni la compro. Ni sé qué juega cal día. Y el baloto menos. No tengo ni idea. Pues, para cada elemento hay lo suficiente. Cada uno de nosotros tenemos lo que el Señor sabe que tenemos capacidad de administrar. Crezcamos, dejémonos pulir. Deje que el Señor haga grandes cosas en usted. Permítale realmente al Señor hacer su voluntad en su vida. No la nuestra. Había una canción que me gustaba mucho antes, era más de ti, menos de mí. Y cuando la cantaba me reía, ¿no? Más de ti, menos de mí. ¿Y cuándo se cumple? Pocas veces se cumple. Pocas veces. El Señor hace su voluntad conmigo cuando estoy acostada en una cama, definitivamente. Porque es ahí donde yo se lo permito. Porque Él es muy respetuoso. Ama más, cuando nosotros entendemos el amar más las añadiduras y las prioridades que tienen esas añadiduras, más nos alejamos del disfrute del reino. Mucho más. Entonces, el Señor nos quiere en el propósito, nos quiere dependiendo del Señor y nos quiere disfrutando, alegrándonos, contentándonos, como dice Pablo, en las dificultades como en la escasez, como en las alegrías y en las tristezas. En todo momento es cuando el Señor quiere cumplir ese propósito en su vida. Así es de que pongámonos en pie en estos momentos y digámosle al Señor, no interesa la dificultad que usted esté viviendo en estos momentos. No sabemos, usted solamente sabe cuál es la necesidad que tiene en este instante, económica, de salud, emocional, ¿cierto? Espiritual, almática, no sé, lo que usted sepa que usted necesita del Señor. Puede orarle al Señor diciéndole al Señor, Señor, realmente hago un alto en el camino diciéndote, he hecho mi voluntad. Cada dificultad, Señor, que tú has permitido en mi vida, ha sido por mis malas decisiones, Señor. Cada instante en que he permitido que lo material sea más importante que tú, es donde he sufrido, Señor. Cada momento, Señor, donde mis excusas son mayores que el anhelo por amarte, Señor, es donde fallo, Padre. Hoy queremos encontrar, Señor, en ti, en tu perfecto amor. Cuando digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Que mi fortaleza realmente seas tú, Señor. No mi dificultad, Padre Santo. Quiero crecer, Padre Celestial. Quiero realmente más de ti, Señor, menos de mí. Por no decir que nada de mí, Señor. Cristo vive en mí, Señor. Quiero vivirlo, Señor. Quiero que el mundo vea a Cristo en mi vida, Señor. Viviendo la vida de Cristo, Padre Celestial. Quiero honrarte, Señor. Quiero glorificarte, Señor, a cada instante de mi vida, Señor. Con mi hablar, con mi pensar, Señor, con mi actuar, Padre Santo.
Tú me has colocado, Señor, como cabeza, Señor, no como cola, Padre celestial. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, Padre. Y es así como quiero conformar mi vida, Padre celestial. Ninguna necesidad, Padre celestial, ninguna prueba, Cristo Jesús, desfallece mi amor por ti, Señor. El propósito que tú has colocado en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa misericordia eterna, Padre celestial. Porque aun cuando fallamos, Señor, tú nos sigues amando, Padre celestial. Aún frente a excusas, dificultades, Señor, protestas que a veces realizamos, Señor, tú nos amas, Padre Santo, y nos llevas a un crecimiento constante, bendito Dios. Te amamos a ti, Padre celestial. Que nuestra familia, Señor, te ama, Señor, completa y eternamente, Padre celestial. Permítenos, Dios, realmente hacer tu voluntad, Cristo Jesús, siempre, en todo tiempo y en todo lugar, bendito Dios de la gloria. Te adoramos a ti, Señor. Te bendecimos, Padre celestial. Glorificamos tu nombre, bendito Dios, porque eres grande y perfecto, bendito Dios, porque eres lo mejor de lo mejor, Señor. El más grande regalo que tenemos en nuestra vida, tu gracia, Padre celestial. Te bendecimos a ti, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre celestial, Dios de la gloria, Señor Jesús. Te damos honor y gloria a ti, Señor. Y declaramos, Señor, que tú eres nuestra plenitud. Declarando, Señor, que tú eres todo para nosotros. Declarando, Señor, que cuando decimos que todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortalece, es también poder mirar, es también poder vivir en todo lo que tú nos has colocado, en todo lo que tú nos has dado, Señor. Y declarar, oh Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Señor. Tú eres mi todo. Tú eres el centro de todo, Cristo. Te adoramos.